Amados hermanos y amigos, reciban un saludo de paz, deseando abundantes bendiciones en su vida. En esta hermosa mañana continuaremos meditando bajo el eslogan Mateo, el evangelio eclesiástico y didáctico. Y bueno, estamos finalizando la 16ª semana con el subtema La última semana del Mesías, su afirmación desafiada y rechazada. Y el tema que hoy vamos a estudiar está titulado La parábola de las bodas. Israel rechaza la gran invitación de Dios. Bueno, y estamos en el día jueves 8 de mayo del año 2025. Pero antes de iniciar, amados hermanos, les invito a orar. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tus bendiciones, por permitirnos, Señor amado, meditar en tu palabra. Gracias por esa provisión diaria, la cual nos fortalece, nos confronta, nos alienta y nos alimenta. Alimenta nuestro espíritu, nuestro corazón. Y para continuar en esta tierra, amado Dios, con la certeza y confianza de que tú nos guías a hacer tu voluntad. Y nos preparas cada día, Señor, para que por el oír nuestra fe crezca y a través de ella alcancemos esas maravillosas promesas que tienes preparadas para el que persevera en obediencia a tu palabra. Prepara desde ya, Padre amado, todos aquellos corazones que se disponen a escuchar tu palabra. Que pueda tu palabra hacer rema en nuestras vidas y que seamos bendecidos, prosperados a través de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Y nuestro texto bíblico en esta mañana está en Mateo 22, del 1 al 14. La parábola de las fiestas de boda. Que a su letra dice así. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Amados hermanos, esta parábola es una hermosa parábola que refleja cómo es el reino de Dios. Cada una de estas parábolas, amados hermanos, tienen sus lecciones, tienen mucho que enseñarnos cada día. Cristo tuvo que repetir sus parábolas y enseñanzas porque las pruebas son comunes tanto en aquellos tiempos como ahora. Vamos a analizar en el punto número 1, nuevamente Jesús contó una parábola. Y vamos a ver cómo fue la invitación de Dios a Israel. Y la invitación de Dios a todos y cada uno de nosotros, ya aplicándolo a los tiempos actuales.
La gran boda es el glorioso día de redención. Es el día en que la iglesia verá por primera vez a Cristo, siendo unida la iglesia con Él para siempre. Amados hermanos, el llamado de Dios al pueblo de Israel. Vamos a estudiar su rechazo al llamado y cómo podemos aplicarlo en los tiempos presentes. Esta parábola nos revela que el rey que menciona la parábola es nuestro Dios. Las bodas del Hijo es nuestro amado Señor Jesucristo. Y los invitados, amados hermanos, son el pueblo judío, los hebreos, los profetas y los cristianos que predican. Amados hermanos, Dios envía a sus servidores, a quienes les pone su espíritu, a quienes les pone su amor para que ellos puedan anunciar el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Habrán quienes, amados hermanos, escuchen y atiendan el llamado. Pero también habrán quienes no escuchen, que no acepten el llamado por sus diversas circunstancias, ocupaciones, o porque sencillamente no les interesa acudir al llamado de Dios y no quieren andar con Él. En los versos 2 y 3, amados hermanos, del texto en consideración, tenemos que Jesús les hablaba por parábolas y en ella les recordaba y les invitaba a volver y les volvía a recordar con paciencia, con amor. Él esperaba que atendieran el llamado. El Señor envió a los profetas a invitar al pueblo de Israel para que asistieran a este magno evento, la gran cena, la gran fiesta de las bodas. Pero estos, amados hermanos, no quisieron, despreciaron así el llamado, aunque el evento fuera extraordinario, pero ellos no quisieron ir. Amado hermano y amigo, ¿cómo se sentiría usted de extender una invitación de amor para un evento grande y presenciar usted el rechazo a tal invitación? Y en este caso, amados hermanos, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores quien extendió la invitación, recibiendo solo el rechazo de su pueblo, del pueblo escogido. La parábola de las fiestas de las bodas nos revela el llamado de Dios al pueblo de Israel y el rechazo de este pueblo a su llamado. También nos invita, amados hermanos, a recibir la palabra para no sufrir las consecuencias al desobedecer este gran llamado. Jesús, amados hermanos, responde volviendo a hablar en parábola. El Señor representa a través de las parábolas a Dios como el Rey. Las bodas, como ya lo había mencionado, de nuestro Señor Jesucristo. Y los invitados, pues los judíos. Los segundos invitados, los profetas, tales como, me equivoqué, los profetas, amados hermanos, que llevaban el evangelio, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, llevaban la palabra y predicaban, como actualmente, amados hermanos, todo creyente tiene el mandato, como lo dice allá en Mateo, ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, y así que lleguen a ser parte de ese pueblo escogido de Dios. Amados hermanos, en la historia de la salvación en la que Dios manda a sus profetas, a sus evangelistas, a quienes Él pone su espíritu y su amor en ellos para que lleven el evangelio, es la historia de la salvación más hermosa de la raza humana, incluyendo a Israel, el pueblo escogido de Dios. Y como de costumbre, amados hermanos, muchos aceptan, la reciben, y muchos no van a recibirla, van a alejarse de ese llamado, viviendo en su pecado como en su anterior manera de vivir. Nuestro Señor Jesucristo le hablaba en parábola. Él le había dicho estériles, lavadores malvados, sin fruto. En esta ocasión, el reino de los cielos es semejante a un rey que hace fiesta de bodas. El rey envió a sus siervos a invitar a los convidados a la boda. Es algo maravilloso, un gran evento, una invitación de amor. Y la repetía y el recordatorio estaba ahí para que no faltaran y que estuvieran puntuales en esa gran fiesta. Amados hermanos, el llamado de Dios es aceptar esta invitación y dejar todo aquello que nos detiene a seguir a Jesús. Es dejar
todo y poner a Jesús en el centro de nuestra vida, que sea Él el primer lugar. Y Él envió a sus siervos a invitar al pueblo de Israel, mas estos no quisieron asistir. Imaginémonos, amados hermanos, extender una invitación de amor y ser rechazado a tal invitación. Después de haber preparado un gran banquete, ¿qué sentiría usted si viviera esa experiencia? ¿Cómo se sentía el Señor en este momento? Y más aún, esta fiesta no era una fiesta cualquiera, era un llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aún siendo rechazado, nuestro Señor volvió a mandar a otros siervos. Esto demuestra, amados hermanos, la gran paciencia del Padre. Él no descansa. Él espera pacientemente que vengamos a Él, que tengamos ese encuentro con Él. Repetidamente el Señor extiende su invitación a venir a las bodas por su gracia, por su amor, porque Él ve cómo el mundo perece por falta de conocimiento. Él muestra su paciencia porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Sin embargo, amados hermanos, los israelitas no hicieron caso al llamado. Cada uno se fue a desarrollar sus labores, sus labranzas, poniendo toda especie de pretexto. Aquellas cosas, amados hermanos, que lo distrajeron eran cosas tan normales, aparentemente nada malo, tales cosas como atender sus negocios, hacer cosas personales, resolver un problema económico. Significa, amados hermanos, que muchas veces el desobedecer a Dios viene revestido de una normalidad, mostrando que se está ocupando el tiempo en cosas buenas, como deberes del hogar, deberes personales, hacer cosas que ocupan el tiempo, dejando así, amados hermanos, en segundo plano todo aquello que tenga que ver con lo espiritual. Que tenga que ver, amados hermanos, con aquella íntima relación con Dios. Que tenga que ver con el asistir a la iglesia. Quizás pensemos que vamos a tener más tiempo, más adelante, pero no medimos de que el tiempo es corto y que la muerte la tenemos a un paso, así lo dice en 2 de Samuel 3:20. Cada uno, amados hermanos, se fue sin hacer caso al llamado. Se fueron a ejercer sus deberes. Amado hermano y amigo, ¿qué es eso que en este momento te impide atender la voz de Dios? ¿Qué aquella circunstancia que te ata de atender el llamado de Dios? ¿Hasta dónde durará la bonanza de parte de Dios para tu vida? ¿Qué esperas para atender el llamado? Hasta que las consecuencias te alcancen y digan, porque no entendí a la voz de Dios. A través de esta parábola Dios nos está llamando. Él quiere tener un encuentro personal con cada ser humano. El Señor tiene extendido ese llamado y hoy en día, amados hermanos, está abierta la puerta donde podamos entrar y cenar con Él en esas bodas del Cordero. En el versículo 6, amados hermanos, tenemos que otros, tomando a los siervos, a los evangelistas, los enfrentaron, se burlaron, lo mataron, usaron la violencia. Así el hombre sin Dios, sin su conocimiento, no valora y parece que las cosas espirituales son una locura, cuestionando que eran más importantes quizás sus intereses materiales, sus intereses personales, sus ganancias materiales. Amados hermanos, muchos dejan en segundo plano esta gran invitación. Quizás en el tiempo, después de alcanzar lo que tanto quieren obtener, en el momento cuando quizás están acomodados a vivir lejos de Jesús, quizás cuando ya están en la vejez, o están en un hospital, o tienen circunstancias adversas, o están atravesando por un proceso en el desierto, entonces verán la necesidad de llegar humildemente al trono de la gracia de Dios y lamentablemente, amados hermanos, el Señor ya les había extendido esa invitación y ahora vienen lamentándose por haber dejado a un lado ese gran llamado.
Dice que al oírlo el rey y ver el desacato de los invitados, su paciencia estaba llegando a su límite. En su infinito amor, el rey de reyes y señor de señores se molestó y dice que destruyó aquello y quemó la ciudad de tal forma que no quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida. Entendemos, amados hermanos, que nuestro Dios es fiel, aunque el hombre permanezca infiel, y que Él cumple sus promesas a cabalidad. Los versos, amados hermanos, del 1 al 7 se refieren al pueblo de Israel y se puede aplicar al tiempo actual. Amado hermano, porque este pueblo no dejaba la dureza de sus corazones. Después de Dios haberles mostrado su poder, sus milagros, sus cuidados, sus provisiones, después de haberles alimentado en un desierto, de haberles dado agua para saciar su sed, pero así ellos aún cerraban sus oídos para no oír. Y, amados hermanos, estamos viviendo tiempos parecidos porque la maldad del hombre se ha multiplicado y nadie quiere escuchar la voz de Dios. Los hombres aman vivir lejos de Dios, huyen de la presencia de Él. Entonces dijo a sus siervos misioneros cristianos, la invitación de la boda a la verdad estaba activa, pero los que fueron convidados no eran dignos. Ellos pusieron pretextos por no oír su voz. En Hechos 13:46 encontramos, amados hermanos, que el apóstol Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas ustedes la desecharon. Y no os juzgáis digno de la vida eterna. Aquí nosotros volvemos a los gentiles, ellos se hacían dignos del llamado. Amados hermanos y amigos, Dios les confió su palabra al pueblo de Israel, pero no quisieron tomarla. Dios los puso a un lado y esto permitió que el evangelio llegara a nosotros, a los gentiles, y lo podamos conocer y podamos hacer nuestras sus promesas fieles y cumplir a todo aquello que el Señor nos ha mandado. Dice, amados hermanos, un versículo muy hermoso en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esos son los tiempos que estamos viviendo actualmente. Dios quiere, amados hermanos, que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento y que reconozcamos que hay un Dios todopoderoso y que a través de Jesucristo podemos llegar hasta Él en oración. Pero lejos de Él está la soberbia, la arrogancia, la falta de humildad y de reconocer que Dios es el hacedor de maravillas y galardonador de aquellos que le buscan. ¿Qué hizo, amados hermanos, el Señor? Las bodas estaban listas, los convidados no vinieron. Y Él extendió la invitación porque la salvación venía de los judíos y ahora la salvación es extendida a toda la humanidad. Veamos lo que dice en Mateo 13:47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Aún cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno y lo echan en una cesta, y lo malo lo desechan. Así será el fin de este mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los buenos. Y así, amados hermanos, extendió la invitación el Señor. Vengan todos, vengan a la fiesta. Juntad, llamad e invitad a todos los que os halléis. Los siervos juntaron a todos juntamente, malos y buenos. La palabra va dirigida a todos, a aquellos que están necesitados de oír su palabra, los que están en un hospital, en medio de una enfermedad, los que están atravesando un proceso en las cárceles, en las calles. La salvación, amados hermanos, actualmente está extendida como en aquel tiempo. Esta es una gran invitación de amor, invitación a la salvación. Estás convidado tú hoy a entrar a esas bodas. Dice allá el versículo más hermoso de la Biblia que dice, todos son hermosos, pero este es muy bello, donde dice Juan 3:16,
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para quién, amados hermanos? Para el que crea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, amados hermanos, dotó al hombre de sabiduría, de entendimiento, pero también les dio libre albedrío para elegir si venir a Jesús o negarse la oportunidad de la salvación y de poder venir a los pies de Jesús. Amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo le criticaban porque comía con los pecadores, pero Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Venía por los que están caídos, por los que están en medio de un mundo de tiniebla. El Señor tenía unos convidados y lo rechazaron, pero ahora a los que entraron eran indignos, pero estaban ahí dentro de la fiesta. Ellos reconocían su fragilidad, su debilidad humana y recibieron al Señor. Y así vemos cómo lo vil y lo menospreciado es lo que Dios usa para su obra. Los pecadores, amados hermanos, no eran bienvenidos. No aceptaban a los pecadores, eran indignos, no tenían derecho a escuchar. Pero Dios, de todo amor, de toda misericordia, de toda humanidad, busca al que está perdido, al que está necesitado, al que está triste, a los mendigos, a los menospreciados, a los que necesitan un toque de Él, un encuentro con Él. Amados hermanos, pero el amor de Dios resume esta historia a una celebración gozosa y una advertencia para los que la rechazan. Ese gran amor de Dios, amados hermanos, había un requisito para estar en las bodas y era un vestido en particular. Todos tenían que tener el mismo vestido excepto el novio y la novia. Cuando todos llegaron, se llenó de gente, amados hermanos. Entró el Rey de Reyes para ver a todos los convidados. Y vio, dice su palabra, a un hombre que no estaba vestido con las vestiduras de boda. Él le dijo, ¿cómo entraste aquí? Y si no estás vestido de boda, ¿quién te hizo pasar? Y él, dice su palabra, que enmudeció. No dijo nada porque él mismo no había procurado usar ese vestido. Amados hermanos, ¿por qué pregunta el Señor? ¿Por qué pregunta el Señor cómo entraste aquí? En Efesios 6:11 encontramos un texto muy hermoso dirigido a todos los cristianos. Vestidos de toda la armadura de Dios, cubiertos con esa armadura para resistir las acechanzas del diablo. Tomad toda armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura, amados hermanos? La fe, los cascos, los escudos, las lanzas, todo en el ámbito espiritual. Vestido de esa armadura para que puedas resistir en el día malo. Muchas serán aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Tenemos que vivir, amados hermanos, por fe y no por vista. Estar firmes y ceñidos nuestros lomos, vestidos con la coraza de la justicia, siendo justos, calzando nuestros pies con el evangelio de la paz, siendo soldados de Jesús, tomando el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego, viendo, amados hermanos, como a lo invisible, viendo como sobre las nubes, entendiendo que Dios no pasa por alto nuestras situaciones. Él, amados hermanos, permite todo lo que viene al cristiano para perfeccionarnos, para llenarnos del yelmo de la salvación, agradeciendo a Dios por el regalo de la salvación. Dios nos protege como el pastor a sus ovejas. Y si la oveja se va del rebaño, queda expuesta a todo mal. Hablemos, amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, cosas buenas, cosas que enmarquen las promesas eternas, llenas de gracia. Extendamos esta invitación a todo aquel, amados hermanos, que no ha llegado a conocer a Jesús. En Colosenses 3:12 encontramos un hermoso versículo que dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, de extrañable misericordia, que busquemos lo mejor para todo, llenos de humildad, de santidad, de mansedumbre. En Gálatas 6:1 dice, soportándonos y perdonándonos. Sobre todo, este es el vestido que Dios anhela en sus cristianos, el amor, el vínculo perfecto. Así, amados hermanos, estaba ese hombre sin las vestiduras de las fiestas de boda. Un infiltrado en la fiesta,
pero no poseía las vestiduras. Eso lo encontramos en el verso de memoria, en el versículo 12. El rey descubrió al que estaba infiltrado y le dijo, ¿cómo entraste? Él enmudeció. Amados hermanos, los que no visten esas vestiduras no podrán permanecer allí, y la consecuencia será el llorar y el crujir de dientes. Si no tenemos esas vestiduras, amados hermanos, no podemos permanecer. Dios va a separar lo malo de lo bueno y Él está dispuesto a darnos el vestido. Podemos ser transformados en nuestro pensar, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Dice en el verso 14 que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque muchos dirán, yo quiero ir, otros dirán después, y otros querrán, amados hermanos, seguir en su maldad, en su pecado. Sabemos que el hombre, dice en Eclesiastés, hizo al hombre recto, pero cada uno buscó su propia desviación. Amados hermanos, toda la humanidad tiene la oportunidad de escuchar este hermoso llamado y de ponerle a Él en primer lugar. Podemos aceptarle o podemos rechazarle. Sea para vestirnos de vestiduras blancas o de portar las mismas vestiduras viejas y siendo el mismo hombre del ayer, como dice allá en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevas son sus vestiduras, nuevo es su lenguaje. No descuidemos, amados hermanos, el primer amor. No decaigamos en debilidades. La paciencia de Dios quiere llevarnos hasta el final. Quiere que vayamos de escalón en escalón, revistiéndonos con su Espíritu Santo. No seamos necios, vamos a perder la oportunidad. Cristo nos anima y nos advierte que cuidemos nuestra vestidura y para que no perdamos ese gran llamado. La parábola de las fiestas de la boda, amados hermanos, es la esencia, cómo Dios trata al hombre y anhela y busca que todos tengamos limpios nuestros vestidos. Si usted, amado hermano, ha sido llamado, honre ese llamado, atienda ese llamado. La advertencia tiene como finalidad mantenerte activo. Muchas veces el Señor cambia de opinión. Por ejemplo, amados hermanos, en el caso de Nínive, Nínive iba a ser destruido, pero al ver que a la prédica de Jonás vinieron muchos al arrepentimiento, al reconocimiento, Dios no cumplió lo que había prometido, sino que les dio vida. El amor de Dios es insondable. Él quiere que seamos bendecidos, que tengamos el Espíritu Santo de Dios como guía. Él quiere habitar en nuestros corazones. El Señor se volvió de destruir a Nínive. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención, y este es el corto mensaje. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por cada oportunidad que brindas a la humanidad para venir a ti. Eres paciente, eres amoroso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por ello, Señor. Perdona, Padre, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y ayúdanos cada día a encaminarnos, eterno Dios, para que podamos hacer tu voluntad. Bendice a los enfermos, bendice a tu pueblo, bendice al grupo de edificados en la palabra, quienes con mucho amor trabajan en tu obra, Señor, así a los administradores, a los oradores, expositores y a todo aquel que escucha tu palabra. Gracias, amado Dios, son súplicas y ruegos que te hago, amparar en los méritos inagotables de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.